redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Ya regresamos a Redes al Aire a través de comunicación.com y bueno, pues charlamos con Erika Ruiz en la primera media hora, en la segunda media hora con el doctor Sergio Aguayo, quien, bueno, en su columna sigue tocando el tema del Pacto Nacional y de la Caravana del Consuelo que dirige Javier Sicilia. Y ahorita estamos ya platicando con Sandra Ley, una joven que estuvo participando también en esta caravana. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, bien, gracias por la invitación. Platícanos tu experiencia dentro de esta actividad. ¿Qué hiciste? ¿Saliste desde Cuernavaca? ¿Te uniste en algún otro punto? ¿Nos podrías platicar un poquito de qué fue lo que viviste ahí, Sandra? Sí, bueno, yo participé en la marcha de Cuernavaca al Zócalo y quedé totalmente conmovida por escuchar tantos casos de dolor profundo. Me uní a la caravana desde Cuernavaca y fue impresionante que conforme nos movíamos hacia el norte, las historias se volvían más complejas, más difíciles de entender, en las que ya no solamente se trataba de delincuencia organizada, el crimen organizado, quien había desaparecido o había matado a familiares, especialmente jóvenes, sino también abusos de la policía, abusos del ejército, madres de familia, en su mayoría, que con el valor para subirse al templete, para denunciar públicamente los abusos que se habían cometido en las investigaciones de sus casos y que estaban dispuestas a hacer todo lo que fuera necesario para alcanzar la justicia, para sus hijos sobre todo. Así es, nosotros pudimos observar todo esto que mencionas. ¿Cómo viste el contagio que se dio de esta marcha y de esta caravana hacia las personas que no pudieron estar físicamente? ¿Cómo percibes tú? ¿Crees que sí tuvo un impacto importante a nivel nacional? Sí, me parece que el que finalmente haya denuncias es lo que más ha llegado a conmover a gente que antes no había sido capaz de salir a las calles. Me parece que sobre todo significó una denuncia que el gobierno no ha sido capaz de reconocer sobre víctimas civiles dentro de esta guerra, que no son solamente daños colaterales, son jóvenes que presumiblemente podemos pensar que están siendo reclutados para propósitos criminales, y que eso es una parte que no se previó antes durante con la estrategia de lucha a las drogas. Eso es una parte que cuando pensamos en la estrategia del gobierno, que nos dice que está proveyendo bases de datos con la información necesaria para hacer la evaluación de su estrategia contra el narcotráfico, la verdad es que no tenemos esa información, sobre todo no sabemos quiénes son los que se están muriendo. La base de datos del gobierno federal no provee ese tipo de información, tal vez porque no es conveniente hacerlo, después de ver la cantidad de denuncias que hay de jóvenes desaparecidos, de mujeres que han desaparecido por tanto tiempo en Chihuahua, por ejemplo. La parte más valiosa de este movimiento es haber hecho esta denuncia, y creo que eso es lo que conmovió a participantes y no participantes, y creo que puede tener un gran impacto a futuro. Sandra, como dices, esta actividad conmovió a participantes y no participantes, muchos de ellos víctimas o relacionados con víctimas de la violencia que se da en el país, otros tantos con ganas de apoyar y de hacer fuerte este movimiento, pero tú estás elaborando un proyecto de análisis. Sí, exactamente. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Duke. Mi tesis es sobre el impacto del crimen en la conducta política, y parte de mi proyecto incluye la elaboración de encuestas, pero sobre todo la parte más fundamental es la recolección de datos sobre la violencia en México relacionada con el crimen organizado de 1994 a la fecha. Y bueno, creo que una
parte fundamental dentro de este movimiento va a ser que esta información, como tú dices, las denuncias no solamente conmuevan, sino que sirvan de algo. Es necesario responder al gobierno y que nos da datos débiles y muy cuestionables, y poder tener datos tangibles, objetivos, de que nos permitan tener una mejor evaluación. Como sabrás, una de las grandes controversias en este momento es entre Eduardo Guerrero y Alejandro Poiré, quienes están haciendo toda una controversia sobre si las capturas de grandes capos generan mayor violencia o no. A mí me parece que más allá de este debate también necesitamos saber quiénes son quienes están muriendo, quiénes son quienes están ejerciendo estos crímenes, que como te digo, conforme nos movíamos al norte ya no solamente se trataba del crimen organizado, sino que también se trataba de policías y ejército, y eso es parte fundamental también para la evaluación de la estrategia contra el narcotráfico. Así es que parte de mi trabajo también se refiere a la recolección de estos datos, principalmente a través de periódicos, porque desgraciadamente no tenemos datos más objetivos que lo que los periódicos nacionales y locales nos pueden proveer. En esta búsqueda de información, Sandra, ¿qué instituciones puedes comentar que están cortas en la información que tú estás buscando? Bueno, Presidencia tiene la base de datos de fallecimientos, que es en lo que más han utilizado. Tenemos también la base de datos del INEGI, que considera homicidios. Sin embargo, como José Merino ya demostró en su último artículo en la revista Nexos, hay una gran diferencia entre lo que reporta el INEGI y lo que reporta Presidencia. Lo que tenemos de los censos también es muy diferente, así es que es cuestionable incluso los datos que tenemos de las instancias federales. Ahora, durante la caravana lo que pasó fue que las mismas organizaciones no gubernamentales proveyeron a la caravana de sus propias bases de datos, de la información cualitativa que ellos tienen de los casos. Me parece que una de las grandes debilidades aquí es que se necesitan unificar criterios, se necesita hacer una base de datos en la que todos estemos de acuerdo sobre las características que deben estar clasificadas para poder hacer análisis más objetivos y más precisos sobre lo que es necesario hacer, sobre lo que ha pasado y por qué ha pasado. Así es, pues sí es importante, ¿no?, que como dices, que se unifiquen datos y vaya, pues que de alguna forma se pongan de acuerdo para el análisis de la información. ¿Cuál es tu propuesta en este proyecto que estás desarrollando? ¿Cuál es la propuesta final en la recolección de toda esta información? Bueno, hay varias aristas dentro de este proyecto. En mi caso particular, lo que me interesa saber es entender cómo el crimen ha impactado la participación política, cómo ha impactado las preferencias electorales y cuáles son los mecanismos que la gente tiene ante el miedo y el coraje que la violencia genera. Uno de las cosas que me impresionó es la migración de la gente afuera del país o incluso a la Ciudad de México para una forma de protegerse, pero más allá de mi proyecto de investigación también estamos interesados en analizar las raíces de esta violencia, que probablemente van más allá de lo que es de lo que ahorita estamos viendo, el impacto que ha tenido la competencia electoral, la descoordinación entre policías, la descoordinación entre diferentes niveles de gobiernos controlados por diferentes partidos políticos, que pues obviamente también genera cierta competencia y ciertas pugnas. El impacto social, algo que me impactó durante la caravana, conforme hablaba con más testimonios, es que ahorita nada más estamos enfocados en las víctimas y claramente ese es el mayor dolor. Sin embargo, también tenemos
el dolor el impacto social y económico. Entonces, a un nivel están niños que ahorita ya están entrenados y acostumbrados a tirarse pecho a tierra en las escuelas, jóvenes que no pueden salir a las calles y disfrutar de su juventud, doctores que han cerrado sus clínicas y por lo tanto en un país donde el estado de bienestar de por sí es mínimo e ineficiente, lo es aún peor cuando los doctores se ven forzados a cerrar clínicas debido a que están siendo amenazados al atender a criminales de bandas contrarias, o les cobran piso, como se les llama, que les cobran, me decían, platicaba con doctores y les llegan a cobrar de 4,000 a 20,000 pesos a la semana y no hay de otra más que cerrar. Así es que todos estos aspectos sociales y económicos es otro aspecto a cuantificar. Negocios que han cerrado, que ya la clientela ha bajado significativamente. De eso no tenemos una cuantificación y esa es otra parte que no debemos olvidar dentro de nuestras evaluaciones de la guerra contra el narco. Mencionaste un aspecto importante, el de la migración, pero cuando uno habla de migración habla hacia otros países, pero es inesperado el resultado de ver cómo la gente en el interior de la República migra hacia el centro del país, hacia la Ciudad de México, ¿no? Una cosa que quizá hace algunas décadas no pareciera viable. Sí, claro, que bueno, para empezar, la Ciudad de México era el lugar donde en los años 90 nadie quería venir por el grado de inseguridad que había. Ahora para muchos el DF es la nueva opción. Ahora también no debemos olvidar quiénes son los que pueden hacer esto, ¿no? No todos lo pueden hacer, para muchos no hay otra opción más que seguir en Juárez, más que seguir en Durango, seguir en Torreón, porque ahí es donde tienen su negocio y no hay la posibilidad de abrirlo en otro lugar. Debemos reconocer que hay ciertas limitaciones económicas para poder hacerlo, que también significa que debe haber familiares, redes en los otros lugares a donde se puede migrar. No es una opción abierta para todos, pero ciertamente es sorprendente que estos flujos de migración son a lugares que hace 10 años no hubiéramos pensado. Así es. Y mencionas también, Sandra, el impacto social que ha tenido la violencia, ¿no? Y apuntas un detalle en el de los niños, ¿no? Que los niños ahora ya parte de su instrucción es saber cómo tirarse al suelo. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esto? ¿Qué fue lo que has investigado en referencia a este punto? Bueno, ya las escuelas sí tienen ya programas de seguridad que, claro, van desde vamos a revisar mochilas hasta que de hecho sea más bien que los niños estén entrenados para saber qué hacer en caso de una balacera. El caso muy popular que sabemos últimamente es el de la maestra de Monterrey, que le canta a los niños para hacerlo, pero platicando con muchas de las mamás, de hecho, de Monterrey, que no son víctimas directas, pero que son madres de hijos entre 6 y 8 años, eso es lo que me decían, hay entrenamiento dentro de las escuelas para saber qué hacer en caso de una emergencia, y lo que yo les preguntaba es, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se le explica a un niño que esta situación no es normal? Estas son mamás que están muy conscientes de esta situación y que la forma en como al menos un par de ellas me platicaban, explicarle a los niños que esta no es la situación en la que deben estar acostumbrados, es llevarlos a las protestas, que es desde pequeños como se van entrenando en otro sentido socialmente para ser empáticos al dolor que no es tan ajeno y saber que es necesario demandar justicia y demandar una vida normal. Sandra, tú participaste en estos movimientos dirigidos por Javier Sicilia, en estas actividades. ¿Qué futuro le auguras al Pacto Nacional? Bueno, yo claramente sí me queda un sabor dulce amargo respecto a lo que pasó al final, y hay grandes retos que se tienen que hacer ahora, que se tienen que alcanzar ahora. Por un lado, las mesas de discusión fueron un verdadero ejercicio de democracia participativa, gente de todos lados opinando, dando una aportación al pacto, compartiendo sus experiencias sobre lo que ellos creen que se debe hacer en cuanto a resistencia civil. Es una lástima que
que el pacto que finalmente quedó el 10 de junio no haya sido el final, que queden solamente como relatorías. Me parece que el pacto necesita mucho trabajo, mucha conciliación, con una gran dosis de tolerancia y de respeto. Lo que tenemos que estar conscientes es que la realidad de Tamaulipas no es la misma que la de Durango y tampoco es la misma que la de Chihuahua. La desconfianza, por ejemplo, en Durango es más bien hacia la policía estatal, la desconfianza en Chihuahua parece ser más bien hacia el ejército, así es que eso es a lo que me refiero, a que se tiene que ver gran comprensión y conciliación. Lo que me parece, lo que el Pacto Nacional debería trabajar aún más es en estas formas de resistencia civil que permitan a la gente participar, exigir y seguir denunciando. Nuestra mayor deuda es ante las víctimas que tuvieron el valor de salir, compartir sus experiencias, denunciar y que ahora tienen una gran esperanza en este movimiento. Creo que una de las grandes aportaciones que hizo la caravana en este viaje fue la resistencia, el plantón que hicimos afuera de la Procuraduría de Monterrey. No nos fuimos hasta que el procurador aceptó los términos de la negociación, dar 8 días para dar una respuesta a casos emblemáticos y 30 días para dar resultados. Ese es el tipo de presión que hacemos. Y eso es la parte que yo creo que el Pacto Nacional podría hacer la mayor contribución en cuanto a la resolución de casos. En los demás aspectos es un poco más difícil que pueda alcanzar este tipo de acuerdos, pero creo que es posible si se vuelve más bien un diálogo continuo entre las organizaciones que ya llevan mucho tiempo trabajando dentro de cada estado y poder encontrar puntos en común en cuanto a las estrategias que se han seguido, en cuanto a resistencia civil, que es la parte fundamental aquí, y ser muy comprensivos de las realidades que cada estado enfrenta. A lo mejor no necesariamente podemos pensar en una estrategia generalizada, pero sí encontrar puntos focales que nos puedan permitir responder a las demandas de justicia en casos que llevan años sin resolver. Pues Sandra, muy interesante todo lo que nos has expuesto en esta charla. Y bueno, pues tú estuviste ahí, tú has platicado con las víctimas, estás integrada al movimiento y sin duda el proyecto de análisis que tienes pues va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Esperamos que lo compartas ya cuando esté listo. Sí, claro, con gusto. Les agradezco a ustedes la invitación para platicar y por supuesto que conforme vayan avanzando la investigación, lo que más quiero es que esta investigación sirva para la sociedad civil que van haciendo en México y sobre todo para exigir y demandar justicia para las víctimas que fueron tan generosas y que son tan valientes en un país y con instituciones que no han sido capaces de responder a sus demandas. Pues muchas gracias, Sandra. Esperamos que sea esta la primera de muchas otras ocasiones en las que charlemos y bueno, pues nos puedas otorgar toda esta información que pues es casi nula, ¿no? en las instituciones. Te mando un saludo, José Alfredo Gutiérrez, que es el titular de este programa y bueno, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Gracias por estar con nosotros, Sandra. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Estuvimos charlando con Sandra Ley, una joven que bueno, pues se ha dedicado sus últimos meses a estudiar todo acerca de la violencia en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos con más a través de Redes al Aire, aquí a través de comunicación.com. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.